El viernes de la quinta semana de Cuaresma, el evangelio que toca es el de Juan 10, 31 al 42. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: «Les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear?» Los judíos le contestaron: «No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios». Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley, yo les digo, son dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿dicen ustedes que blasfema porque dice que es hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Unos días atrás, en el capítulo 8 de Juan, reflexionamos en el juicio a la mujer adúltera y reflexionamos también en el largo discurso que siguió. Bueno, pues hoy la Iglesia nos invita a meditar en el final del capítulo 10. ¿Por qué este salto? ¿Por qué no seguimos con la lectura continuada de Juan? Por dos razones. Primero, porque la Iglesia propone meditar el capítulo 9, que es el sexto signo que realizó Jesús, la curación del ciego de nacimiento, en otro momento del año litúrgico. Y segundo, porque el domingo que viene iniciamos las celebraciones de la Semana Santa, y en el final del capítulo 10, que es el texto que hoy nos toca, sale a la luz una de las principales acusaciones que los judíos le hicieron a Jesús. Lo acusaron de blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Y este delito supone la pena de muerte. Hoy el texto nos presenta los últimos intentos que hicieron los judíos por silenciar a Jesús. Después, en el capítulo 11, Juan nos relatará el último signo de Jesús, el séptimo, que es la resurrección de Lázaro. Y a causa de este último signo, los judíos tomarán la decisión definitiva de matar al Señor. Bueno, pues el relato que les acabo de leer tuvo lugar durante la fiesta de Hanukkah, o fiesta de la dedicación del templo. Esta fiesta religiosa judía conmemoraba la nueva dedicación del templo que tuvo lugar en el año 165 a.C., con el propósito de limpiar la profanación del templo que hizo el rey Seleucida Antíoco Epífanes, que se creía divino. Este rey, además de profanar el templo, prohibió la religión judía y obligó a los judíos a adorar al dios griego Zeus. Como consecuencia, un grupo de celosos judíos liderados por los hermanos Macabeo se levantaron en armas, enfrentaron al rey y lograron la liberación de Israel de manos de los Seleucidas, una antigua dinastía que remitía al imperio de Alejandro Magno. Desde entonces los judíos celebraban y celebran todos los años cerca de Navidad la fiesta de la purificación del templo. Se celebraba 3 meses después de la fiesta de las tiendas y duraba también 8 días. Jesús, pues, como muchos otros peregrinos, subió a Jerusalén para celebrar esta fiesta, y durante la fiesta va a enseñarles que Él es el único consagrado a Dios, pues ni el rey Antíoco, ni siquiera el César son ungidos. En esta fiesta en que se celebra la dedicación del templo, Jesús va a insinuar que Él es el verdadero templo, y va a afirmar: yo y el Padre somos uno. Bueno, pues el texto de hoy relata la reacción judía a esta provocadora afirmación. Dice el texto que por lo que dijo, los judíos de nuevo agarraron piedras para apedrearlo. Estaban furiosos, pues afirmar que Él y Dios Padre son uno era demasiado. Entonces Jesús se defiende poniendo como testigo a sus obras. Ellos han visto sus obras, por ejemplo, la curación del paralítico en la piscina de Betesda, y la curación del ciego de nacimiento, pues ambos signos tuvieron lugar en Jerusalén.
Por eso les dice: les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre, y ustedes han sido testigos. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Las obras que ha hecho Jesús son obras de salud y de vida, obras que sin duda ponen a Jesús del lado de Dios y que deberían ser suficientes para probar que Él y el Padre son uno. Pero ellos argumentan: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. El problema, pues, no fueron las obras buenas que hizo. El problema es que Él, siendo un hombre, se hace Dios. Y para los judíos, que son fuertemente monoteístas y andaban en pleitos constantes con los politeístas romanos, que un hombre se haga Dios era intolerable. Antes de seguir, es importante aclarar esta acusación. Jesús, a ojos de sus discípulos y de todos sus contemporáneos, fue un verdadero y perfecto hombre, como cualquiera de nosotros. Se cansaba, tenía hambre, sed, se angustiaba, lloraba, rezaba al Padre, tenía tentaciones y por tanto dudaba, y tomaba decisiones, y como todo ser humano, también pasó por la muerte. Por tanto, el hecho de que Jesús sea verdadero hombre nunca se puso en discusión. Siempre la Iglesia afirmó y afirmará que Él es verdadero y perfecto hombre, y que es igual a nosotros en todo menos en el pecado. Es decir, menos en el pecado responde a que siempre que tuvo que elegir, eligió siempre en favor del Padre, nunca contra Él. Sucede que en tiempos en que Juan escribió su Evangelio, y en los primeros siglos de vida de la Iglesia, el problema fue la divinidad de Jesús. Pues luego de su resurrección, cuando la Iglesia meditó en su vida y en su muerte, y especialmente en su resurrección, tomó conciencia de que por lo que hizo Jesús, sobre todo en su resurrección, no puede ser solo hombre, tiene que ser también Dios. Bueno, pues a medida que pasaron los años, la Iglesia se fue afirmando en esta convicción, pues el crecimiento en la fe es un proceso. Las cartas de Pablo y los evangelios, que se escribieron en la segunda mitad del primer siglo, van a ir reflejando el crecimiento de la Iglesia en esta creencia vacilar. Y el Evangelio de Juan, escrito tarde, en torno al año 100, unos 70 años después de la muerte y resurrección del Señor, es el que muestra esta fe más asentada, como se ve en todo el Evangelio, especialmente en textos como el de hoy. Sin embargo, al conjunto de la Iglesia le tomará mucho tiempo para definir formalmente que si bien Jesús es verdadero y perfecto hombre, es también verdadero y perfecto Dios. Esta definición de fe recién se consolidará en los siglos IV y V después de Cristo, básicamente los primeros 4 concilios universales que celebró la Iglesia, una vez terminadas las persecuciones. Entonces, volviendo al relato de hoy, el texto nos dice que Jesús se defendió de sus acusadores citando el Salmo 82. Este dice: yo había dicho, ustedes son dioses y todos ustedes son hijos del Altísimo. En este salmo Dios se queja de que no hacemos lo que hay que hacer, pues hacemos distinción entre personas y vamos contra el débil y el pobre. Jesús les dice que el Salmo llama a dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios e hicieron lo que Él desea. Luego, ¿con cuánta más razón puede decir que es Dios aquel, dice el texto, a quien el Padre consagró y envió al mundo? Ya Juan en su prólogo nos dijo que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso Jesús concluyó preguntándoles: ¿dicen ustedes que a quien el Padre consagró blasfema porque dice que es hijo de Dios? Les recuerdo que los evangelios son una especie de catecismos cuyo objetivo es enseñar acerca de Jesús al público para quienes se escribieron, a nosotros. Y en el texto de hoy, Juan nos está enseñando que Jesús es Dios. Entonces, para concluir la discusión, Jesús puso como aval el testimonio de sus obras. Dice: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ante esta afirmación final de Jesús, dice el texto que intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escapó de las manos. Entonces se escapó del peligroso Jerusalén,
y fue hacia el Mar Muerto a unos 30 kilómetros de la ciudad, al desierto, al otro lado del Jordán. El texto nos dice que se fue al lugar donde había estado bautizando Juan y se quedó allí. Irónicamente, Juan concluye diciéndonos que mientras que las autoridades judías no creyeron en él, muchos del pueblo que habían escuchado a Jesús y que habían visto sus obras, tal vez también no judíos, pues estaba al otro lado del Jordán, fueron a buscarlo. Y dice el texto que decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él. Como conclusión, los invito primero a reflexionar en que Jesús no solo anunció su camino con palabras, sino también con obras. Y estas dan testimonio de que su camino es válido. Y segundo, reflexionar en la persona misma de Jesús, en ese hombre que es Dios. Por lo general creemos que es solo Dios, y a veces olvidamos que también fue hombre. Olvidamos que tuvo tentaciones y dudas, como las tenemos todos, y que tuvo que tomar decisiones como las tenemos que tomar todos. Por tanto, debemos preguntarnos si para nosotros, además de verdadero Dios, Él es también verdadero y perfecto hombre. Pues solo si creo que también es hombre, entonces lo podré seguir, porque como hombre podré caminar a su paso y también podré hacer lo que hizo. Pidámosle a Dios Padre que nuestra fe en Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, crezca de manera que podamos seguirlo y podamos vivir como Él nos pide. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.